el uso de la lengua. ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿De dónde sale eso que decimos? ¿Por qué lo decimos? Bueno, Santiago empieza a tratar un poco acerca de esto y habla de una persona que domina su lengua y de una persona que no domina su lengua. Si recuerdan, Santiago está muy relacionado con toda la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Está muy relacionado con Proverbios. Entonces pudiéramos ver en Santiago que habla de una persona sabia que domina lo que dice, en contraste, como dice Proverbios, con una persona necia que no domina lo que dice. Una persona sabia que Dios domina por su espíritu lo que esa persona expresa a través de sus labios, en contraste con una persona necia, insensata, que como me decía mucho mi mamá, hablas porque tienes boca, me decía mi mamá. ¿No? El necio, el que, bueno, muchas veces me pasaba, y creo que todavía me pasa, el que habla porque tiene que hablar. No, les decía que a todos nos ha pasado, o sea que si alguien me dice, no, ahorita van a ver cómo Santiago nos acusa a todos, dice, nadie ha podido domar su lengua y es un asunto con el que todos tenemos que luchar. Así que para ver este tema, abran por favor conmigo Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Santiago 3, desde el 1 hasta el 12. Si no traen Biblia, acérquense con alguien que trae Biblia. Si ven que alguien no trae Biblia, hermanos, acérquese a compartir con la persona que vea que está buscando o que no trae dónde leer. Comparta, por favor. Biblias digitales en celulares, se vale. Aquí arriba, pues ya lo trae, aquí mi hermanita ya me ayudó. Gracias, hermana Caro. Tras bambalinas, todavía está ahora proyectando. Allá está arriba, si no traen Biblia lo pueden ver ahí, si se les facilita en electrónico, digital, en papel, como ustedes quieran, pero lea lo que vamos a leer juntos. Dice así, Santiago 3, 1 al 12 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Vamos a orar para que el Señor nos dirija hoy. Vamos a dirigirnos a Dios. Padre bendito, te suplico que hoy nos dirijas. Es un asunto en el que todos luchamos. Tu palabra lo dice. No existe varón perfecto que jamás peque en esto, ni mujer perfecta que jamás peque con sus labios. Hoy te suplico que nos dé sabiduría, la sabiduría de tu palabra. Pero como Santiago nos ha enseñado a orar, Señor, que si te pedimos sabiduría, tú la vas a dar abundantemente y sin reproches si la pedimos con fe. Así que te rogamos esa medida de fe para pedir, para creer que tú estás dando sabiduría a aquel que escuche tus palabras y que sea el trabajo de tu Espíritu. Te suplico, Señor, si hay cosas que confesar en cuanto a nuestro mal uso de la lengua, pues hoy confróntanos y danos un corazón sensato para arrepentirnos, para confesar, para alejarnos de nuestro pecado del mal uso de la lengua en cualquiera de las formas que veamos, Señor. Y danos labios sabios, danos un corazón sabio que expresa lo que está en concordancia con tu palabra, contigo,
que nuestras palabras, tu Espíritu nos dirija para que sean palabras que traen bendición, edificación a otros, que sean un bálsamo para quienes nos escuchan, que sean como las palabras que Cristo pronunciaba cuando estuvo en esta tierra, que sea nuestros labios pues dirigidos por tu palabra y por tu Espíritu. Te lo ruego, haz esto, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a enfocarnos primero en el versículo 1. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. En la iglesia que se estaba formando en Jerusalén había muchos nuevos convertidos judíos, pero para los judíos era de mucho respeto ser un maestro, un catedrático, o bueno, un rabino le llamaban ellos. Entonces muchos de los judíos convertidos buscaban ser maestros porque querían enseñar, porque la enseñanza traía prestigio. Muchos en la religión judía buscaban ese prestigio y a veces buscaban el dinero que ello conllevaba. Bueno, si ser maestro me trae prestigio, me trae fama, me trae dinero, muchos buscaban dinero, fama, aprecio, prestigio, pues voy a convertirme en un maestro. Y es por eso que Santiago dice, no muchos de ustedes busquen ser maestros. Además, muchas personas querían enseñar aún sin tener el don de hacerlo. Como nosotros vemos en Efesios, que alguien enseñe la palabra de Dios tiene que ser algo encomendado por Dios. No puede ser algo, y esto va para nosotros los que estamos aquí, ¿verdad? Los que enseñamos. O sea, Santiago cuando yo estaba leyendo y orando y revisando este pasaje, decía, Señor, ¿por qué cada semana a mí es al que me confrontas primero, Señor? Y luego decía, bueno, Señor, sí es cierto, tú estás diciendo que al primero que vas a pedir cuentas es a este siervo que se para aquí al frente. Dice, ustedes van a dar cuentas de esto. Y dice así, la palabra, cuando a alguien Dios le concede enseñar, tiene que ser un don de Dios. Si no es algo totalmente insensato y condenable por Dios, y una persona no llamada a hablar de su palabra, va a ser la primera va a ser en recibir el juicio, como lo vemos ahora. Me acuerdo que hay una anécdota que cuenta mucho mi hermano Samuel. ¿Dónde está ahorita mi hermano Samuel? Debe estar acá. Sí está. En espíritu está mi hermano Samuel. No, ahí está. Y dice, Charles Spurgeon era un predicador, el príncipe de los predicadores del siglo XVIII, así le llamaban. Decía que se le acercó un joven y le decía, pastor, yo quiero predicar, yo tengo el don de predicar. Y el hermano Spurgeon pues, decía, no tienes el don de predicar. Y regresaba, no, yo quiero predicar, tengo el don de ser maestro. Y el hermano Charles Spurgeon, no lo tienes. Pero que insistía, hasta que un día le dice el hermano Charles Spurgeon, bueno, sí tienes el don de enseñar, nada más que ninguno tiene el don de escucharte, le dice. Y cuando Dios pone a alguien aquí al frente, tiene que ser pues confirmado por la iglesia, no puede como, yo les voy a enseñar porque yo he aprendido de la palabra. Pues puede ser un hermano que aprendes mucho, ¿no? Que sabes mucho y que te gusta aprender de la palabra, pero eso no significa que Dios te ha dado la capacidad o el don de enseñar. Poner aquí un predicador que Dios no le ha encomendado hacerlo, es poner a un usurpador, porque Dios ha dado diferentes dones en la iglesia. Hay dones que Dios ha dado bien específicos para cada uno. Yo me acuerdo que alguien también me comentaba alguna vez, quiero predicar en una iglesia, ¿no? Yo quiero predicar. Y yo me acuerdo que le decía, yo conocía su vida y ¿cómo vas con tu lectura de la palabra? No, muy mal, hermano. ¿Qué nos quieres enseñar a la iglesia? ¿Cómo vas en tu casa? No, pues yo veía el testimonio y además él me había platicado. Pero yo quiero enseñar. ¿Qué puedes enseñar? Dios te ha encomendado eso. Te ha encomendado primero tu familia, te ha encomendado primero una relación con Dios antes que querer enseñar lo que decía una hermana, y una hermana también escuchaba la otra vez, decía, no puedes enseñar lo que no tienes, ¿no? No puedes dar lo que no tienes, mejor dicho. No les puedes dar a tus hermanos de la palabra si tú mismo no vives lo que dice la palabra. Entonces, es una responsabilidad tremenda y ahí es donde les pido a ustedes, hermanos, los que no están enseñando, oren mucho por nosotros. Hace rato oraba mi hermano Lagos, estábamos en la oración y yo le agradezco, hermano Lagos, decía, Señor, cuida a los que enseñan, porque hay todo tipo de luchas, tentaciones, ataques de Satanás, del mundo. Ustedes saben, hermanos, lo que busca Satanás es tirar primero al que va a enseñar, porque si tira a cualquiera de los que enseñamos aquí, en su testimonio,
Si cae en un pecado escandaloso, pues por supuesto que eso afecta muchísimo a todo el cuerpo de Cristo. Se desprestigia el Señor, la palabra, el testimonio de Cristo queda manchadísimo. Entonces, hermanos, ahí sí es una exhortación para los que enseñamos, aquí mis hermanos que estamos enseñando, que debemos de tomar nosotros y decir, Señor, ayúdanos. Y es un ruego de auxilio a ustedes, mis hermanos, a que oren por nosotros, por favor. Ténganos en sus oraciones, porque no el que enseña significa que es el hombre que ya venció toda lucha y tentación. Para nada, mis hermanos. Hay hermanos con los que tengo más contacto y saben qué luchas hay en el ministerio, en muchas formas. Así que si nosotros vamos a ser responsables de dar cuentas a Dios, pues ayúdenos también a orar con eso, y a nosotros pues somos exhortados, ¿verdad, mis hermanos? Señor, guíanos, ayúdanos, porque aquí dice claramente, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Sabemos que el juicio de Dios no va a ser un juicio condenatorio, porque ese juicio ya lo hizo sobre Cristo. Gloria a Dios. Que ya no nos condena a nosotros porque condenó a Cristo, pero sí nos va a pedir cuentas. Como siervos suyos sí nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. Ahora, también sabemos, según lo que nos dice Santiago, ahora pasando ya a la congregación, ¿verdad? Ya dejemos a los que enseñan. También los que enseñan más la congregación, dice el versículo 2, mis hermanos. Si lo puede proyectar, hermana, y si lo tienen en sus Biblias. Y aprovecho para preguntar, hermana, que también está en espíritu con nosotros, si se está grabando, porque ya, gracias. Se puede editar esa pregunta por ahí. Muy bien, dice, porque todos tropezamos en muchas maneras. Versículo 2. Si no en sus Biblias, hermanos, si no aparece en la pantalla, ahí va. Versículo 2. Ahí va. Muy bien. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjense lo que hace aquí Santiago. Santiago relaciona la madurez con el uso de la lengua. Santiago, lo repito, relaciona la madurez espiritual con el uso de la lengua. Lo leo de nuevo. Todos tropezamos en muchas maneras. Santiago está diciendo, todos pecamos en muchas maneras, todos tropezamos. Si alguno no tropieza en lo que dice, es decir, si alguno no tropieza con su boca, con su lengua, dice, ese es un hombre perfecto, dice Santiago. Hablando de madurez, ¿no? Es un hombre maduro aquel que no tropieza en lo que dice. Dice, capaz de refrenar todo el cuerpo. Santiago está relacionando la madurez con el uso de la Biblia. Aquí les cuento, ya les he contado mucho, hermanos, de cuando estábamos, también mi hermano Memo y yo, cuando estábamos en una iglesia que no conocen, por eso contamos un poquito, y además gente que ya ni siquiera está, ¿verdad? Pero conocí a un cristiano, que era muy conocedor de la Biblia. Bueno, así lo dejamos, en un cristiano, que era muy conocedor de la Biblia. Bueno, hermanos, era un hombre muy preparado en la palabra de Dios. Muy preparado en la palabra de Dios. Pero cuando yo lo conocí ya más de cerca, porque yo sabía que era muy preparado y estudiado y tenía maestría, doctorado en teología o no sé qué, pues, yo al conocerlo de cerca me di cuenta, mis hermanos, que era un tipo que le gritaba a todo el mundo. Lo oías ya en cortitos, a lo mejor no en la iglesia, pero en cortito, no, gritando, gritos, insultos, chismes. De verdad que yo cuando lo vi, me sorprendí, porque yo pensaba antes que el conocer la Biblia estaba relacionado con ser maduro. O sea, el conocimiento de la Biblia, pues, si entre más conozca yo de la Biblia, más doctrina, más teología o versículos, pues, ya como sé más, pues ya soy más maduro. Yo pensaba, ¿no? Y ya me di cuenta después que no estaba relacionado en mi vida, pero al ver esta persona, veía que era un hombre que, pues que decía chismes y además enseñaba. Yo me acuerdo, mis hermanos, un montón de mentiras que yo le caí después, así de, caray, esto fue mentira. Entonces, imagínense, ven un maestro aquí, uno de mis hermanos, y que de repente nos caen en el que yo le estoy diciendo mentiras a un hermano, una hermana por allá, pues no tiene la capacidad de ser un maestro. A lo que voy, hermanos, es que uno puede conocer la palabra de Dios, o versículos, o muchos versículos, o mucha doctrina, y no quiere decir que seamos maduros espiritualmente. De hecho, Santiago dice, no, en la forma de hablar, en la forma de usar tu lengua, puedes determinar si una persona está creciendo en madurez, o puedes notar si esa persona es una persona que a pesar de saber mucho de la Biblia, vamos a decir que tuviéramos a alguien que supiera muchísimo y tuviera también doctorado aquí, pero si está envuelto en este tipo de mal uso de la lengua, dice Santiago,
no es un hombre maduro, ni es un hombre que refrena todo el cuerpo, no es un hombre que tiene dominio propio. Así que la lengua, mis hermanos, hoy nos va a ayudar a detectar qué tan maduros o si de verdad estamos creciendo en la madurez del Señor. Porque en la manera que hablamos es la manera en que es nuestro corazón. Yo puedo decir mucho, hermanos, yo puedo decir aquí en el púlpito, yo puedo hablar, yo puedo estar explicando, pero en la forma que yo hablo en mi casa es como mi esposa sabe si estoy madurando o no, o la gente que me conoce de cerca. La madurez está relacionada con el dominio de la lengua. Si alguno no tropieza en lo que dice, si alguno es maduro, domina lo que dice, es un hombre perfecto, es decir, maduro, capaz de refrenar todo el cuerpo. Santiago relaciona el cuidar tu lengua con el dominio propio. Está muy relacionado. Si no puedes dominar lo que dices, cómo lo dices, las cosas que te salen de la boquita, ¿verdad? Ay, ya dije, ay, ya hablé. ¿Se acuerdan que Santiago, hemos visto que Santiago en el capítulo 1, si no mal recuerdo, dice Santiago, sean prontos para oír, tardos para hablar, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos. Como les decía, Santiago regresa a diferentes temas, va ampliando y nos enseña un poco más, aunque regresa, en ese caso regresa otra vez al uso de la lengua. Una hermana me decía, ay hermano, luego, casi cada domingo me dicen, mentiras, pedradas. Le digo, no, la pedrada es para mí primero, y fuerte. Pero me decía esta hermana, me decía, ay hermano, ya me di cuenta que sí hablo mucho, porque decía Santiago, sé tardo para hablar, sé pronto para oír y tardo para hablar. Bueno, otra vez la exhortación, mis hermanos, otra vez la exhortación. Si notamos que nuestras conversaciones, el otro día platicaba con Cindy, con alguien que conocemos, y me decía Cindy, es que esta persona habla mucho de sí misma, esa persona. Cuando notamos que una persona está hablando, arrebatas la plática y empiezas a hablar de ti, ¿no? Arrebatas la plática, y allá en México, ni siquiera desde aquí de la iglesia, ni siquiera, bueno, creo que no estábamos hablando de alguien creyente, pero no era creyente, pero o sea, estábamos juntos platicando y de repente arrebataba la plática y la plática se tornaba en sí y en sus opiniones. Entonces otra vez queríamos platicar todos y de repente otra vez entraba y se centraba en sí sus opiniones y estábamos todos en la reunión familiar así como que, caray, el uso de la lengua muestra qué tan maduros somos o si somos inmaduros. Si no refrenamos la lengua, no somos maduros. Y si no refrenamos la lengua, estamos mostrando que nuestro corazón es un corazón que no tiene dominio propio y es algo en lo que le tenemos que pedir al Señor que Él nos haga crecer. Les voy a contar una historia. Hace muchos años conocí a una señora que me decían a mí, me contaron, era una cristiana. No, es una hermana muy sabia. Y yo la conocía de lejos y dije, no, pues gracias a Dios, ¿no? Y yo sí la veía, una hermana que iba a la iglesia, no, yo sí la veía. Me dijeron, no, es que es una hermana muy sabia, sus opiniones, no, y yo de verdad la respetaba, ¿no? Gracias a Dios. Un día, no me acuerdo bien la anécdota, así que le voy a inventar unos detalles. No fue así, pero le voy a inventar los detalles para que quede ilustrado el punto. De alguna otra manera fue, solo recuerdo un poco el evento. Vamos a decir que está la señora Juanita, la hermana sabia, y estaba yo con otras personas. Sí, la hermana sabia. Y Juanita estaba aquí. Entonces llega Juanita, y Juanita, pues, no, es que, ¿qué crees? Dice una hermana, ya no vive Juanita con su marido. Y entonces interrumpe la hermana sabia. Muy mal. Y yo me quedé así, y empezó a sacar versículos. No, de verdad. Y versículos que sí se sabía, o sea, para conocerlos tienes que memorizarlos. Se empezó a hablar de la palabra. Y yo dije, no, pues bien, los puntos bien. Y el marido no se debe separar a menos que, y empieza a dar 1 Corintios 7, y empieza a hablar de un montón de, bueno, total que Juanita se queda así, ya después se va, y ya después le dicen a la hermana sabia, no hermana, es que el marido está muerto, no, sí, o sea, se le murió, no se separaron, bueno, yo me di cuenta ahí de algo, sí, pero yo me di cuenta de algo, que alguien puede parecer sabio por lo que conoce la Escritura y aún con versículos bíblicos ser un total insensato e imprudente. Uno puede ni siquiera aprender a escuchar o a pensar o a ponerse en los zapatos de la otra persona y ya estar soltando los versículos. Y a lo mejor hasta con buenas intenciones, ¿no? Porque a lo mejor no es de mala intención, pero no refrenas tu lengua y en ese no refrenar la lengua, Santiago y Proverbios, si algunos están leyendo Proverbios conmigo, algunos estamos ahí tratando de meditar. Proverbios dice, esa persona no es sabia, esa persona tiene que aprender sabiduría. Ahora, no le echen ahí miradas a nadie, todos somos iguales, ¿eh? Por si ahí dices, es que mi hermano, momento,
Sí, porque si estás, no, es que mi esposa me está viendo a mí, bueno, todos, sí, bueno, sí tienes razón. Pero todos tenemos que crecer en esto, porque todos tenemos que ir madurando en el uso de nuestra lengua. Ahora, déjenme seguir, hermanos. El que no domina su lengua es una persona inmadura y todos necesitamos crecer en esto. Y el que no domina su lengua no tiene dominio propio, es lo que dice Santiago. Una persona que domina su lengua es capaz de refrenar su cuerpo entero. Así que, hermano, ¿quieres detectar si tú eres una persona que ha ido creciendo en madurez? ¿Quieres saber si has crecido en madurez espiritual? Haz una revisión a lo mejor de este último año, digo, aprovechando que pasó un año. ¿Cómo hablas? ¿O qué dices? ¿Qué cosas salen de tu boca? Cuando te enojas con otros. ¿Qué sale de tu boca? Ponte a pensar. Ese es un autoexamen. ¿Cómo hablas cuando estás bajo presión? ¿Qué dices? ¿Qué sale? Porque los versículos salen el domingo, pero bajo presión, sí salen los versículos y salen la alabanza al Señor. Cuando estás en casa o cuando estás en las pruebas que son difíciles, ¿qué sale de tus labios? Para detectar si hay madurez, porque el sermoneo y los bibliazos, yo también los doy, hermano, y me los sé bibliar a los chavos, ¿no? A ver, ahí le van los bibliazos, pero, no, sí, pero una persona madura es la que está creciendo, y lo vamos a ver más adelante, pero está creciendo en ser una persona que ama aún con su lengua, que edifica a los que lo escuchan. Voy a dar dos ejemplos. Proverbios habla de una persona que domina su lengua como una persona madura o sabia. Proverbios 10:20, no lo busquen, se los leo. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice Proverbios. Mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Otra vez, no le echen la culpa a alguien más, veámonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces enojado nuestras palabras son como golpes de espadas, como dice Proverbios? Tratas de buscar el lugar donde entre el versículo a veces, ¿verdad? Ahí te va el versículo, ahí va el versículo, porque quieres dar el espadazo, como golpe de espada. Dice, más la lengua de los sabios, es decir, los que golpean como espada no son sabios, dice Proverbios, dice el Señor, dice Santiago también, más la lengua de los sabios es medicina. ¿Has visto un hombre sabio, una mujer sabia? Cuando platicas con un hombre sabio, una mujer sabia, y te confrontan por algún pecado, hasta sales agradecido. Gracias, hermano. Le dices gracias por lo que hablamos, aunque te confrontó con tu pecado, porque la lengua de los sabios es medicina. Cuando estás con una persona que no es sabia, sales bibliado, o sales insultado, o sales enojado, o salen de pleito. ¿Por qué? Porque sus palabras no son medicina, porque no hay sabiduría. A todos nos ha pasado, por eso yo me pongo en primer lugar, mis hermanos. Y más yo creo que a mi matrimonio me le ha tocado, así le ha tocado, y le agradezco a Dios que Dios me ha hecho madurar un poco en el matrimonio, y le agradezco a Dios, pero también le agradezco a Dios porque es ella, porque ha sido bien paciente conmigo, porque sí le ha tocado de todo, ¿no? O sea, sí le ha tocado mis palabras duras. La otra vez me decía, fuiste muy duro conmigo. Yo, no, pero la Biblia dice así, ¿no? Y ya después dije, y más viendo estos textos, y ahorita que estoy meditando por ellos, dije, no, el sabio su lengua es medicina. No, ahí te va lo que estás mal y tienes que corregir porque la Biblia dice. Lo que dice el versículo es que la lengua de los sabios es medicina, contrastando con los golpes de espada que duelen, la lengua de los sabios no duele. Es lo que dice el versículo. Ahora, fíjense, voy a poner otro ejemplo de Proverbios. Y de verdad, gracias a Dios porque estamos platicando Rafa y yo que hemos estado meditando sobre Proverbios, que pues es la sabiduría de Dios, dice Proverbios, busca la sabiduría como plata, como oro, como piedras preciosas. Y la sabiduría de Dios te cambia si estás meditando en ella. Porque algunos no lo hacen o no lo hacemos a veces estar meditando en la palabra de Dios, porque también Proverbios lo dice, el necio es indisciplinado, el necio es perezoso para abrir la palabra de Dios, en general es perezoso, y más para la palabra de Dios. Si le dices, Señor, te confieso mi pereza hacia tu palabra, ayúdame, déjame ser disciplinado a tu palabra, es lo mejor que un hombre puede esperar o conocer la palabra de Dios. Déjame leer otro versículo de Proverbios, dice, la lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. La lengua del justo, o sabio, que habla Proverbios, es plata escogida, es una plata escogida, costosa, valiosa. Las cosas que dice un sabio, o cuando vas creciendo en sabiduría y que Dios nos ayude, ya no las dices por decir, ¿no? Ya no hablas como les digo, que a mí mucho me decía mi mamá,
hablas porque tienes boca, y ahora me doy cuenta que sí, ¿no? Nada más hablaba por hablar, ¿no? No, estaba chavo, sí, hablas por hablar, no eres sabio. Y aún ya viejo te das cuenta, ay Señor, hay hombres, perdón, la lengua del justo es plata escogida. Las palabras de una persona, según Proverbios, tienen que ser como una plata escogida. O sea, antes de que salgan de tu boca, escógelas cuidadosamente y que sean las más valiosas para edificar a la otra persona. Las más valiosas. Y en la forma más adecuada, amorosa, como el Señor te enseña. Yo me acuerdo que una vez un hermano decía, pero Jesús fue duro con los fariseos. Sí, pero tú no eres Jesús. Es que Jesús así hablaba. Sí, pero Jesús no tenía pecados. Un momento. Si tú tampoco tienes pecados, si tú tampoco le has dado mal testimonio a tu hermano, yo vengo a confrontar a mi hermano Armando. Si yo no tengo nada en que me confronte Armando a mí, porque yo soy perfecto como Jesús, no, pues sí me lo puedo super regañar, como le decía Jesús con los fariseos, ¿no? Hipócritas, les decía, pero yo soy Luis, no, primero, por eso ahí Jesús me dijo, tú primero ve tu viga, Luis. Y cuando yo voy a hablar con mi hermano Armando, que hemos hablado de algunas cosas, no, o sea, más bien llevo con la cabeza agachada porque veo primero mi viga y digo, ¿qué puedo venir a confrontar? Cuando veo mis pecados primero, que son terribles, solo puedo venir a decir, ofrezco que miremos juntos a Cristo. Es lo que puedo decir. Que yo no te voy a cambiar, ni un regaño de, no, ahí te va. No podemos hacer nada. Ofrezco que veamos a Cristo, ofrezco que vayamos a Cristo, ofrezco que le miremos a Él, que es nuestra esperanza y nuestra solución. Ofrezco que miremos lo que hizo Él en la cruz, cómo nos transformó a ambos. Yo no vengo como tu juez, vengo como tu hermano que cae y tropieza en muchas formas. Yo no pretendo decir que soy sabio, lo que pretendo decir es que Dios me está transformando a través de su sabiduría y le doy la gloria a Él. Le digo, gracias Señor, porque al ver tu sabiduría veo que necio y falto de inteligencia soy. Y al hablar, como vemos en Proverbios, la lengua del justo es plata escogida. Cuando vas a hablar con alguien, ya no sea para exhortación, para cualquier cosa, dile, Señor, que mi boca hable así, que sea valiosa. Que sea valioso lo que digo, que sea para honrarte a ti, para edificación de la persona, que sea medicina. Dice la siguiente parte del versículo en Proverbios 10:20, dice, pero el corazón de los impíos es poca cosa. O sea, dice, el corazón del necio pecador no vale nada, sale porque estaba ahí, no ayuda a nadie, lastima, daña, como una espada. En vez de provocar que juntos vean al Señor, provoca que el hermano ya no te quiera ver, que ya no te quiera hablar, provoca contiendas, provoca iras, esa es la lengua del necio, mis hermanos. Prestemos atención a la sabiduría de Dios y no a nuestra propia inteligencia, mis hermanos. Ahora, fíjense, además de que, bueno, ya vimos que la lengua es como un test para ver cómo estamos creciendo en madurez o no estamos creciendo si no la dominamos. Fíjense lo que dice el versículo, vamos a leer el texto en Santiago otra vez, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. 3 hasta el 5. Dice así. En resumen dice que la lengua es un pequeño miembro capaz de lograr grandes cosas. Vamos a verlo. Dice, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Ahí tenemos un pequeño freno, hermanos, un pequeño dispositivo, pues, no lo tenemos ahí, nos lo estamos imaginando. Un pequeño dispositivo hace que todo el caballo, algo grande, sea dirigido. Versículo 4. Mira también las naves, grandes, ¿verdad? Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas por un timón muy pequeño, otra vez un dispositivo pequeño, ¿no? Un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, ahora sí nos dice, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Es decir, la lengua, aunque es un órgano muy pequeño en nuestro cuerpo, dice, hace grandes cosas. ¿Qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? La lengua entonces puede lograr grandes cosas, ya sea para honrar a Dios o ya sea para dañar grandemente a una persona. Una lengua no dominada, mis hermanos, y que Dios nos ayude, porque les digo, todos luchamos en esto, hace mucho daño a las personas, a veces hasta con la buena intención nuestra de ayudar. Si Dios no domina cada cosa que decimos, hermanos, si no lo ponemos en oración, cada cosa que decimos, si no es una plata escogida, si yo estoy viendo que en vez de darle medicina a mi hermano, sale más enojado conmigo y se quejan varios de mí, de eso, no soy sabio, Señor, ayúdame.
Señor, ayúdame porque a lo mejor mi entendimiento me está engañando pensando que soy sabio cuando soy un necio. La lengua, que no es medicina, que no es una plata escogida, como dice Proverbios, causa un gran daño. Logra grandes cosas. Los labios puestos al servicio de Dios, hermanos, hablan de Cristo. Los labios puestos al servicio de la carne hablan de ti mismo, de tus logros, de tus regaños, de un montón de cosas, de chismes, de contiendas. Así es la lengua puesta al servicio de la carne. La lengua puesta al servicio de Dios habla de Cristo. Otra vez analiza, mi hermano, ¿qué tanto hablas de Cristo a otros? Y de Él, buscando que la gente vaya a Él. ¿Cómo es cuidadosa tu lengua? ¿Cómo es plata escogida? El problema es que esta lengua no dominada causa un daño enorme. Versículo 6, mis hermanos. Versículo 6 dice, y la lengua es un fuego. Fíjense cómo Dios describe a la lengua. Es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Entonces, al decir que es un fuego, la lengua, mis hermanos, está diciendo que la forma en que hablamos de un corazón que no se somete a Cristo o insensato es fuego, destructiva. Un mundo de iniquidad, llena de pecado. Sale y dice toda cosa contaminada, dice, contamina todo el cuerpo, contamina a la persona. Es encendida por el infierno. Esto quiere decir que tiene poder de ser un instrumento de Satanás nuestra lengua. Afrontémoslo, la Escritura lo dice. Aún como cristianos, a veces hemos sido, afrontémoslo, hermanos, a veces como cristianos hemos sido instrumentos de Satanás por el mal uso de nuestra lengua que no se somete a Dios. Y a veces hasta con las mejores intenciones. Es por eso que hay que decirle, Señor, que mi lengua esté totalmente sometida a ti. Y hasta que tú me digas cuándo hablar y cómo hablar a través de tu palabra, yo hablo, Señor. Antes yo sé que en la carne voy a agregar todo tipo de contaminación y puedo ser un instrumento de Satanás en lo que digo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acercaron algunos de los que creían en Jesús? Y Jesús les dijo, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Y le dicen a los judíos, no, pues nosotros somos hijos de Abraham. Le dicen, no, ustedes son de vuestro padre el diablo. El diablo es mentiroso y asesino desde el principio. A veces nuestra lengua, cuando mentimos, cuando no somos honestos, cuando decimos un chisme, cuando hablamos de la vida que no nos incumbe, mis hermanos, ¿verdad? A veces como creyentes somos dados a hablar de la vida que no nos incumbe para mal. Eso es pecado, eso es murmuración. Me acuerdo que una vez estaba hablando con familiares, sí, o escuchar, ahorita vamos para allá. Estaba hablando una vez con familiares, estábamos en una reunión familiar, y sale el hermano X, y no, como el hermano X, vamos a ponerle Juan, el hermano Juanito. Por ahí un familiar dice, no, es que el hermano Juanito hizo esto. No, yo sé por qué, dice otra persona. Y yo me quedé así. Y estábamos puros cristianos, ¿no? No, es por esto. Y tomó la decisión. Y la verdad, mis hermanos, sí les dije, a ver, un momento, hermano. Sí les dije. Y tal se enojaron conmigo mis familiares cristianos. Familiares que no conocen. Y pues es que nada más estamos opinando. Pues es que nada más eso es murmuración. Digo, si quieren, le llamo al hermano Juanito y lo ponemos en voz alta, digo, porque estamos opinando de él y tenemos unas inquietudes, vamos a marcarle, ¿no? Digo, la murmuración es así, hermanos. A veces no nos damos cuenta, la palabra de Dios habla en contra de la murmuración y es bien fácil entre familia. Como es pues, tu esposa, como es tus hijos, es bien fácil opinar de lo que hicieron, lo que dijeron tales hermanos, ¿no? Porque estás entre familia. Rechaza ese tipo de conversaciones porque son conversaciones que a Dios no le agradan. La lengua es capaz de traer una gran contaminación, como lo acabamos de ver. Un pequeño fuego incendia todo un gran bosque. Hermanos, aquí mismo en la iglesia hemos tenido ya problemas por el uso de alguien, del mal uso de la lengua. Se crean problemas, y aquí ha pasado, porque les digo, el hombre ser humano es así. Aquí en la iglesia ha pasado que alguien hace un mal comentario de algo que no tiene ni idea, pero ya le hizo el comentario a aquel y aquella hermana, y se crea un problema por el mal uso de la lengua.
Una persona que ni siquiera tenía ni idea, ni sabe, ni conoce la situación, pero así es la lengua, mis hermanos. Por eso la lengua puede ser un instrumento de Satanás. No, hay que pedirle a nuestro Señor que nuestra lengua no sea como Satanás, que no sea como el padre de quienes no conocen a Cristo, el padre de mentira, que no inflame el curso de nuestra vida, como dice, que no afecte toda nuestra vida, nuestra manera de hablar, mis hermanos. Versículo 7, mis hermanos. Dice, todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Nadie puede domar la lengua, dice. Sin Cristo, la lengua externa todo lo que hay en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia de un corazón no regenerado, solamente van a hablar palabras que no honran a Dios. El problema es cuando los creyentes usamos la lengua de una manera que no honra a Dios, siendo regenerados. Porque la palabra dice, nadie puede domar esta lengua, pero un corazón que ya ha conocido a Cristo es totalmente distinto. Si ya conoces a Cristo, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, Dios va a empezar a cambiar ese corazón para que empiece a cambiar también la manera en que hablas, la manera en que te diriges a otros, las cosas que cuentas de otros. Si una persona no ha cambiado jamás la manera de hablar de una manera dañina, ¿es evidencia de que es un cristiano, mis hermanos? Dice aquí, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dice aquí, todo género de fieras y de aves, de reptiles, de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Romanos 3 dice que así es la lengua. Según Dios ve a una persona no regenerada y muerta en sus pecados, dice que su lengua es un veneno, es como su garganta es como un sepulcro abierto, que solo habla cosas que deshonran a nuestro Señor. Hermanos, el creyente no puede vivir una vida en la que su lengua esté lastimando, esté hablando mal, esté chismeando, esté mintiendo, esté murmurando o esté escuchando las murmuraciones de otros. Porque hay quienes dicen, no, bueno, yo no dije nada. Por ahí me comentaba Cindy de una amiga creyente de otro lugar, no es de esta iglesia, y decía ella, o no sé si es Cindy o alguien me comentaba, que escuchaba las murmuraciones. O sea, yo no hablo, ¿no? O sea, me viene a hablar de Armando. Aquí está otra vez mi hermano Armando de ejemplo. Me viene a hablar mal de Armando. Yo no dije nada, pero todo me lo chuté, ¿no? Todo lo que opina mi hermano, pero yo no participé. Eso también es participación en la murmuración. Si un hermano viene a hablarte de mi hermano Armando, o de quien sea, no ese es el ejemplo hoy, hermano, que está aquí al frente, de quien sea, y tú escuchas, es un pecado contra Dios. Y tienes que darte cuenta que un pequeño fuego incendia un gran bosque, mi hermano. No pienses que es una platiquita, ay, nada más dijimos. No lo pienses, hermano, porque Santiago está diciendo que trae graves consecuencias y grandes consecuencias. Un pequeño fuego trae grandes consecuencias, pues en este caso de destrucción. Versículo 9 dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Con nuestra lengua podemos estar cantando el domingo, ¿verdad? Hace rato cantábamos, ya se me olvidaron cuáles cantamos. Yo estaba tan entrado en los cantos, ya ni me acuerdo. Pues no sé cuáles cantamos, pero estábamos cantando bien animados todos, y gracias, gloria a Dios. Y yo estaba de verdad diciendo, gloria a ti, Señor. Y en la semana le gritas al que se te atraviesa en el tráfico, ¿no? O le gritas en la escuela, o te peleas con tu lengua. Una vez me acerca una hermana, me dice, en una iglesia, que tampoco yo asistí a ella, pero el hermano viene y me contó. No, hermana, me pidió consejo. Y me dijo, ¿qué hago? No, y hicieron un consejo legítimo, porque me dice, ¿qué hago? Si uno de los maestros de la iglesia, dice, era su jefe en el trabajo, dice, y enseña los domingos. Pero ahí en la oficina, a mí que soy su hermano como cristiano, decía, me grita, me humilla, me dice groserías, y llego los domingos y lo veo cantando, y lo veo enseñando, y lo veía enseñando, pero nadie sabe, me decía, o sea, nadie sabe que dice groserías, y me las dice a mí.
Y nadie sabe que, o sea, de verdad me humilla, me sobaja, me habla mal. Y, y habla de una manera bien, o sea, como veíamos en Proverbios, como una espada. Y viene y habla. Hermanos, dice Santiago, ¿cómo podemos bendecir a Dios y vivir una vida con una lengua así, mis hermanos? O es un estado muy rebelde a Dios, aún como cristiano, o estás muerto en delitos y pecados porque no puedes dominar la lengua. La lengua nadie la puede domar, solo Cristo. Es lo que está diciendo, nadie puede domar la lengua, pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, empiezas a tener conciencia de lo que dices honra o deshonra a Dios. Y también tienes que someter la manera que hablas con Dios. Señor, quiero someter mis palabras, porque toda mi vida te han deshonrado en muchas formas. Y quiero que me hagas crecer en madurez para honrarte. Quiero que me des una lengua sabia, que es medicina a los que la necesitan, que lleve a Cristo a los que no miran a Cristo, que no es una lengua que da bibliazos, porque esa no es una lengua sabia, es una lengua que le está lastimando. Dame una lengua, Señor, que sea como plata escogida, que yo diga, a ver, es plata, pero de la escogida, de la valiosa mi lengua, y si no, me cayó la boca, porque puedo decir puras cosas sin sensatez, que a mi cerebro pueden ser sensatas, pero mi sabiduría ante la de Dios es insensatez pura. Hasta que Dios me dé sensatez de su palabra, hasta que Dios me dé sabiduría, Padre, déjame hablar. Cuando tienes pleitos, hermano, en casa, ¿verdad? Porque en la casa se dan más. Sí, en la casa se dan más, yo sé que todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando tienes pleitos en casa, antes de hablar, ve a orar. Toma un texto de la palabra de Dios. Con humildad con Dios. Con humildad con Dios primero. A veces te ofendieron, aguanta tantito, a lo mejor la otra persona no, pero tú sí aguántate, hermano. Tú sí dile, Señor, yo quiero ser como Cristo. Si Él recibió la humillación y los golpes y los clavos por mí, enséñame a ser como Él. Enséñame a ser como Cristo, como lo presenta Isaías 53, Él fue varón de dolores. ¿Por qué yo a la primera me prendo, no? No, a mí no me dices. Si Él fue varón de dolores, ayúdame a ser como Él. Ayúdame a seguir su ejemplo. Él siendo Dios se humilló y no respondió los insultos. Ayúdame, enséñame a ser así. Cuando hay problemas en casa, ve y ora con Dios y primero toma la palabra y que sea plata bien escogida por Dios y su palabra, la siguiente frase que tú vayas a decir. Muchas veces decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos terriblemente, créame que lo sé. Sí, hermana. Y uno dice, es que no quise decir eso. No, sí querías. Yo a mí me tocaba decir como que es que no lo quise. No, sí querías, sí querías, si no, no lo hubieras dicho. ¿De dónde salieron esas palabras que dije, mi amor? Le digo a Cindy. Y Cindy me dice, pues de tu corazón. Pues, ni modo que de dónde. Sí es cierto. Salen de mi corazón, no salieron de una manera fortuita. Eso me está mostrando que yo debo crecer. Que soy en gran medida inmaduro, en gran medida insensato, soy necio. Pensaba que era inteligente en mi manera de hablar, pero Dios me está mostrando que eres necio, que eres insensato en tu manera de hablar, que necesitas que tus palabras sean corregidas por lo que Dios dice y no por lo que tú piensas que Dios dice. Que a veces también no, es que Dios dice, Dios también habla de la actitud, Dios también habla del tomar a veces las ofensas y dejar pasar las ofensas, de amar al que te está maldiciendo, ¿verdad? Bendecir al que te maldice, hacer bien al que te hace mal. Es que me insultó un familiar. ¿Cuánto insultamos a Cristo? De verdad, no es un cliché cristiano. ¿Cuánto insultamos a Cristo todos los días? Y si a la primera me enojo por lo que me dijo mi familiar o mi amigo o el tránsito, lo que sea, es que mi orgullo está por los cielos. Soy tan soberbio que Cristo sí puede humillarse. Él vino, dice Filipenses 2, Él se humilló a sí mismo, pero Luis no. Luis no se va a humillar. Yo no voy a mí no me vas a decir, Armando, ¿no? Otra vez Armando de ejemplo. A mí tú no me vas a decir, ¿cómo me dijiste esto? ¿Cómo se atrevió mi hermano? Acá estoy en el pedestal, mientras Cristo bajó a la tierra y murió por nosotros. Vino a vivir una vida perfecta, pero fue el varón de dolores, nació en un establo. Él no dijo, a mí no me van a ofender ustedes todos al infierno. Y vemos su amor, vemos su gracia en vez de ver esas palabras. Vemos que el mismo Dios se hizo hombre para no solo recibir las ofensas de lejos, sino de cerca, hermanos. Un varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53, fue nuestro Señor Jesús, experimentado en quebranto de todo tipo, recibió burlas, recibió insultos, sus palabras fueron malinterpretadas, fue llevado a la cruz de manera injusta para él.
Y sin embargo, él no abrió su boca, dice Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, sin embargo, él enmudeció y no abrió su boca. Él nos enseñó quién es sabio, es él. Cuando yo digo, a mí no me insultas, a mí no me hablas, me levanto por encima de Cristo, hermanos. ¿No es insensato lo que hacemos? No es una lengua insensata, es una lengua necia, negligente, no es inteligente. Que el Señor nos humille, que nos enseñe a tener lengua, es decir, la manera de hablar sea como la de Cristo, dominada por Cristo, dominada por la palabra de Dios. Y al estar diciendo esto, hermanos, a ustedes, Dios me lo está diciendo primero a mí, hermanos, se los confieso y se los vuelvo a decir, Señor, gracias, le digo, gloria a ti, Señor, porque me estás mostrando en muchas maneras cómo mi lengua tiene que ser transformada. No se trata de explicar la palabra, se trata de hablar de una manera sabia. No podemos, dice Santiago, bendecir a nuestro Padre cantando el domingo y maldecir a los hombres. Y maldecir no es como aventarles una maldición, ¿no? Ay, te va la maldición, te maldigo. No es eso. Cuando dice maldecir a los hombres, habla de la maledicencia, es decir, de hablar mal. Hablas bien de Dios mientras hablas mal o para perjuicio de los hombres. Y aquí puedes hablar mal, engañas a tu hermano o a tu hermana o a tu amigo o a quien sea, desprestigias. Cuando hablas de otro, ¿no les ha pasado a mis hermanos que cuando hablas de otro quieres recalcar sus debilidades? ¿Es porque lo quieres desprestigiar? En cierta forma, no, es que ya viste que no hizo bien esto, tal hermano, tal hermana, ya viste que no se dio cuenta de esto, del otro, tu corazón trata de desprestigiar para tú elevarte. El chisme, hablar cosas que no debes de andar hablando, también es un pecado. La crítica destructiva, ¿no? Es que mi hermano así y asado y no me gusta cómo se peina y no me gusta lo que dice. Es una crítica que no es para amar, esta es maledicencia. Hablas bien de Dios, gloria a ti, Señor, pero mi hermano tal. Es lo que está diciendo Santiago. Esto no puede ser así. No puedes bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Que Dios nos haga una iglesia que en cuanto vemos que alguien está tratando de hablar mal de mi hermanito, mi hermanita, hermanito, no pequemos. No pequemos, hermano. Que Dios te dé el coraje, ¿no? Aún cuando estás entre familia, de decirle a tus hermanos, aún cuando estés con familiares, decirle, ya no hables, hermano, ya no hables, aún sea toda tu familia, nos callamos de esto, por favor, porque estamos bendiciendo a Dios y aquí estamos hablando mal de los hombres. Que Dios nos dé ese coraje de hablar como Dios nos ha mandado, para la gloria de Dios. Así sea alguien influyente en tu vida, ¿no? Es tu marido y dices la mujer, ay, es que es mi marido. La palabra de Dios lo dice, es que no va a participar de tus chismes. O si es tu mujer, ¿no? A ver, lo siento, te he escuchado otras veces, Dios me está diciendo que ya no. Yo tengo que ser sabio con lo que escucho y con lo que hablo. No voy a participar en esto. No puedo estar cantándole a Dios, diciéndole gloria a Dios y hablando mal de los hombres. Los insultos, caemos todos en una u otra forma, algunos más graves, otros más leves. Bueno, Señor, guíanos para no insultar. Si Cristo solo recibió insultos y además yo no solo los recibo, sino además insulto a los demás, guíame para bendecir a Dios y bendecir a los otros, hablar bien de los hombres. Dice que lo grave aquí, dice que bendecimos a nuestro Señor, pero maldecimos o hablamos mal de aquel o de aquellos que están hechos a la imagen de Dios. Lo recalca Santiago. Estas personas de las que estás hablando mal son hechas semejantes a Dios. Estás insultando a tu Creador. Digo, por si alguna vez pensabas que, bueno, yo a Dios, gloria a Dios, bendito sea Señor, pero tales hermanos, Dios dice, es muy personal para Dios, porque Él los hizo a su imagen y semejanza. Estás insultando a Dios. Digo, por si pensabas que, pero es que aquel, sí, pero recuerda que siempre la palabra de Dios no está relacionada solo, tu relación no es nada más tú y Dios. Porque hay algunos cristianos que piensan que sí, no, Dios y yo sé que Él no me falla. Pero los demás, no, Jesús dijo, el primer mandamiento es ama a Dios, el segundo ama a tu prójimo. En esto se resume la ley y los profetas. Si nada más te quedas con la mitad, no es que yo amo a Dios, no has entendido la Biblia o no quieres obedecer lo que Dios dice. Porque todo tiene que ver con el prójimo. Y lo hemos hablado una y otra vez. Cuando amas a tu prójimo te va a cortar con espadas, como lo acabamos de ver, porque tu prójimo es igual que tú de necio, no nada más tu prójimo. No puedes decir, no, es que la gente no, tú también eres, todos somos. Van a haber golpes de espada con el prójimo, van a insultarse, así sucede, van a haber de todo tipo de problemas, pero
Dios dice, ama a tu prójimo. No puedes bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Si te toca a ti recibir ciertas ofensas, bueno, Señor, pásalas por alto, ayúdame, Señor. Si tienes que confrontar, hazlo en amor, lleva a la persona a Cristo. No podemos cantar, dar gracias, glorificar, hablar bien de Dios mientras estamos hablando mal de otros o tratando mal a otros con nuestra lengua. Dice el versículo 10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Decía mi abuela, con esa boquita come, le decía a mis primos. Con esa boquita come, le decía a mis primos. Bueno, a mí también, la verdad. Yo dije, a ellos, no. Ya me acordé que también, pero a mí me ponía como buen ejemplo, hermanos. No. Deberías de ver a tu primo, les decía. No, ya no me acuerdo, hermanos. Pero era como una frase. Es Dios diciendo, de la misma boca, con esa boquita alabas a Dios. Imagínense que es como si Dios nos estuviera diciendo, Santiago nos dice, con esa boquita que estás insultando, con esa boquita que estás gritando, con eso andas hablando, de tu boquita salen los versículos que sabes de memoria, ¿verdad? Dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Sí está, ¿verdad? Ahí está proyectado. Hermanos míos, esto no debe ser así. La lengua del cristiano, hermanos, no debe estar caracterizada por hablar igual que un inconverso. En el inconverso ya hay maldad, pero el cristiano, mis hermanos, que no sea un sermón de desánimo porque todos nos hemos visto reflejados hoy aquí. Quien no se vio reflejado en esta prédica, Señor, no, abre los ojos, Señor, porque sí, se durmió, dice mi hermano, sí, a lo mejor, no, es que no falta el que todas esas palabras eran para Armando, ¿no? No, así somos, bueno, así soy. Sí, no, todo el mensaje dice, es que, no, yo así soy, por eso los digo, por eso entiendo a los pecadores, porque soy pues uno de los peorcitos, ¿no? Estás así escuchando la prédica y dices, ojalá ya lo está escuchando tal hermano. Qué bueno, y así ni haces cara nada más como, Señor, sí es cierto. Sí, o más feo, ¿no? Señor, dile que sea para mí esas palabras. O sea, no voltees a ver a tu hermano porque también caes en lo mismo, caigo en lo mismo, somos iguales. Nos hemos visto en casa platicando yo me he visto con Cindy platicando a otros hermanos y yo digo, ay, Señor, yo ando hablando de la palabra y ando hablando de los defectos, o sea, del carácter de alguien, ¿no? De cómo hizo mal tal. Señor, perdóname. O sea, que nos abra Dios los ojos, porque a todos nos ha tocado, pero hay que entender una cosa, mis hermanos, que nosotros ya no somos los antiguos hombres y mujeres que estaban esclavizados por el pecado, hermanos. Cuando Cristo nos rescató de una manera subjetiva, nos unió a Cristo, para los que estuvieron en la escuela dominical, quienes no lo entendieron, estudien sus notas y si no, vengan el siguiente domingo en la mañana. Bueno, cuando Cristo nos salvó, lo voy a poner en esas palabras. Él te transformó por completo, ya no reside en ti la maldad que residía, si eres creyente. Si no eres creyente, jamás va a haber cambio en tu lengua, ¿no? Para empezar, porque en ti solo reside el mal, en ti solo residen las tinieblas. Pero si eres creyente, ya no eres el mismo. Ya has sido transformado. El Espíritu de Dios vive en ti. Nosotros, los verdaderos creyentes, no podemos quedarnos en la inmadurez, en la falta de dominio propio con nuestra lengua, en la falta de sabiduría, tropezando continuamente con lo que decimos. Repito, como creyentes nos tenemos que negar y decirle, Señor, me niego, ayúdame a ser inmaduro en lo que digo, a no tener dominio propio con mi lengua, me niego, porque yo ya no soy el antiguo yo, tú me transformaste, ya no voy a ser así, tú hazlo, ¿no? Digo, porque si yo digo ahora voy a cambiar, es cuando peor me va. Le digo, Señor, déjame ver tu gloria, lo que Cristo hizo por mí en la cruz, cómo me transformó, es un asunto de todos los días, de meditación de todos los días. Señor, quítame esa necedad, quítame la negligencia, la flojera de meditar todos los días en tu gloria y en lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que yo ya no sea inmaduro en lo que digo, para que de verdad me empieces a dar sabiduría. Mis hermanos, estoy tratando de mandar proverbios a algunos y algunos también me regresan los proverbios, ¿no? Como mi hermano Rafita. Y retroalimentamos, otros amigos en México y pues gracias a Dios. Y hay unos que ni lo leen, ¿no? También está bien, ¿no? Digo, es válido, pero no estoy diciendo que yo sea el que tienen que leer, pero he visto en algunos como que pues, es palabra de Dios, gracias, hasta ahí. Y he visto otros que dicen, yo sé que la necesito y tengo que meditar en ella para ser transformado, porque yo no soy sabio.
No podemos como creyentes quedarnos en esa inmadurez, en esa falta de dominio propio o falta de sabiduría, tropezando continuamente con lo que decimos. La lengua de un cristiano, mis hermanos, tiene que ser de edificación, edificación. Dice Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Y dicen los últimos textos de Santiago, versículo 11 y 12, dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Versículo 12, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Es decir, si tú eres una persona que nació de nuevo, vas a crecer. Y le vas a pedir al Señor, Señor, ayúdame a que mi lengua sea transformada. Porque de esa misma lengüita no puede salir bendiciones dulces para el Señor y maldiciones saladas a tus hermanos. No puede ser así, es lo que dice Santiago. El cristiano ahora puede dominar su lengua porque Dios le ha dado una nueva naturaleza. Si Cristo vive en ti, Él va a ir transformando lo que hablas, lo que dices, cómo lo dices. Ruégale que Él te haga ver la gloria en lo que Él hizo por ti en la cruz. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a decirlo de esta forma, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no hablo yo, habla Cristo en mí. Que esa sea la enseñanza de Santiago y la que vemos nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no hablo yo, ahora habla Cristo en mí. Que el Señor nos guíe, hermanos, que hable de verdad de Él, que la gloria sea para Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Como conclusión, vamos a repasar los puntos. Una lengua dominada o refrenada es una evidencia de madurez, ya lo vimos. Señor, danos esa lengua. Número 2, es una evidencia de dominio propio. Lo contrario también es cierto, lo vimos. Si no refreno mi lengua es que no me refreno en muchas cosas, hermanos. Eso. Así que cuando veas a alguien que habla y no se le sale, lo dice Santiago, no se domina en muchas otras áreas porque no tiene dominio propio. Danos dominio propio, Señor. Número 3, una lengua dominada es congruente con la transformación que Dios obró en el corazón de un creyente genuino. Por eso veíamos, una higuera da higos, una higuera no puede dar uvas, lo que dice Santiago. Una lengua que bendice a otros es congruente con lo que ahora es en Cristo. Siguiente, hermano, una lengua ahora no dominada es una evidencia de inmadurez. A todos nos pasa, tenemos que reconocerlo. Entonces, Señor, cuando no domino mi lengua, me estás mostrando que a pesar de que yo creía que era maduro, me estás enseñando que soy inmaduro, necio, insensato, falto de sabiduría. Entonces, si estás en ese lado como yo, pues, ¿qué nos toca? Reconocerlo. El que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, ahí me veo yo, te lo confieso. ¿Para qué te lo niego, Señor? ¿Para qué me hago el sabio con lo que hablo? Yo soy ese, ayúdame a dominar mi lengua, lo que digo, cómo lo digo, mis acciones, mis actitudes, porque salen del corazón, como dijo Jesús. Número 2, una lengua no dominada causa daño grave a otros. Si estás causando daño o has causado daño, Señor, perdóname, porque he causado daño con mis chismes, con lo que he dicho, con mi imprudencia, cuando hablo de otros, cuando hablo lo que ni sé, lo he hecho, yo Luis lo he hecho. Señor, le he dicho, perdóname. Confiesa y pide perdón porque un pequeño fuego puede incendiar un gran bosque, una gran iglesia puede ser incendiado por un hermano que no cuida lo que dice o cómo lo dice, a pesar de que lee con versículos. Señor, ayúdanos, porque todos lo hemos hecho, todos estamos experimentados en esto. Ayúdanos a cambiar, transfórmanos al ver tu gloria, Señor. Número 3, una lengua no dominada. Los daños que provoca muchas veces son a gran escala, lo que decíamos. Es un gran fuego el que puede incendiarse. Pues si es que yo nada más le dije a mi hermano, nada más le conté tantito, tú no sabes cómo el hermano lo toma, le cuenta a otro y el otro lo toma y le agrega y el teléfono es compuesto y lo que sea, y más nuestro pecado, nuestras actitudes, y resulta que el soberbio ya está acá y hasta divisiones se causan en una iglesia por un pequeño fuego, hermanos. Dios, ayúdanos, de verdad, Señor, ayúdanos, porque necesitamos crecer en la manera en que hablamos, cómo la hablamos. Una lengua no dominada, número 4, es incongruente con la naturaleza de un creyente genuino. Un creyente genuino ha sido transformado desde adentro. Si alguien sigue en su necedad, en su lengua no dominada, es incongruente con su profesión de fe. Yo soy cristiano, sí, pero lo que dices muestra lo que hay.
¿Cómo lo dices? Muestra lo que está aquí. Entonces, Señor, ayúdanos a tener una lengua congruente con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Y vamos a tratar de recordar este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no hablo yo. Ahora habla Cristo en mí. Que sea así, hermanos. Vamos a orar.